Bienvenidos. Vamos ahora a iniciar con la segunda parte de la cuarta dispensación, la dispensación patriarcal, y vamos a leer en Génesis 45, 5 al 8. Dice: no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar, pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Son las palabras de José a sus hermanos. Entonces, el nacimiento de Isaac marcó la senda hacia la formación del pueblo israelita, ¿cierto? Vamos a hablar el nacimiento de los 4 patriarcas. Ya habíamos hablado de Abraham, hoy vamos a hablar entonces de Isaac. También vamos a hablar de Jacob y también vamos a hablar de José. Isaac, siendo el hijo de la promesa, era muy importante para Abraham y él se preocupaba por el hecho de que Isaac al crecer no se fuera a unir con mujeres cananeas. Es así que él quería que su hijo se casara con una mujer de su familia para poder mantener su pacto con Dios, ¿cierto? Y sostener la promesa de Dios sobre su descendencia. En Génesis 24, 2 al 4 leemos: un día, Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. La persona elegida por Eleazar, quien era el sirviente fiel de Abraham, fue Rebeca. Esta elección la hizo guiada por Dios, ya que él clamó al Señor antes de tomar cualquier decisión sobre la mujer de Isaac. Resulta que Rebeca era hija de Betuel, que era hijo de Nacor, quien a su vez era hermano de Abraham. Es decir, que Betuel era sobrino de Abraham, ¿cierto? Con ella pues se consumó una alianza familiar que representó asegurar un vínculo parental. Cuando Isaac y Rebeca se casan, al tiempo pues tienen 2 hijos mellizos. En la Biblia dice que gemelos, a causa de la oración de Isaac, ya que Rebeca era estéril. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió el hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Génesis 25, del 21 al 28. Ahora vamos a entender el conflicto entre Israel y Edom. Jacob representa a Israel y Esaú representa a Edom. Desde pequeños hubo una pugna entre ellos, porque leemos que y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella. El estilo de vida de Jacob y Esaú eran muy diferentes. Esaú era cazador y Jacob era pastor de ovejas. Desde el libro de Génesis de Gerard von Rapp podemos ver que los cazadores eran de una profesión más antigua que los pastores, porque los pastores solo llegaron a existir cuando se talaron zonas que dieron paso al cultivo de la tierra. Ahora, ¿qué pasó con la venta de la primogenitura? Pues, a pesar de haber sido una negociación sin presiones y por decisión personal de ambos, pues Esaú se sentía engañado por su hermano Jacob. ¿Y cómo podemos entender esto?
Según el comentario de Gerard Conrad y desde su visión, pues como los cazadores tenían una vida tan agitada y ellos cazaban y no siempre tenían que comer, ¿cierto? Pues muchas veces tenían que hacer ayunos o soportar hambre. Los pastores tenían una vida más organizada y más provisora, ¿cierto? Porque los cazadores, al cazar, si no cobraban piezas, pues no le quedaba más salida que ayunar forzadamente. Su profesión no les daba para siempre tener ingresos y siempre tener todo lo necesario. Así que ambos tenían una vida y un patrón cultural pues muy diferente. Cuando Esaú llega, en el momento en que Jacob está haciendo el guiso, pues parece ser que era uno de estos momentos en los que tenía mucha hambre y había llegado exhausto. Quizás Esaú confundió el guiso rojo de Jacob, que no eran sino solamente lentejas, con un guiso que estaba hecho a base de sangre de res, ¿cierto? Pero cuando se dio cuenta pues que solo eran lentejas, se sintió estafado y se sintió engañado. Había vendido su primogenitura solo por un plato de lentejas. Entonces, no solo eso pasó. Jacob pues asumió muy bien la negociación y asumió que Esaú le había vendido su primogenitura. Es así que cuando Isaac iba a dar la bendición a Esaú, pues Jacob se aprovechó de la situación, ¿cierto? Apoyado por su madre, y recibió la bendición en lugar de Esaú, haciéndose pasar por este. Dice en Génesis 27, 30 al 33. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido de Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Génesis 27, 30 y 33. Entonces, esto produjo que Esaú aborreciera a su hermano Jacob. Leemos entonces en Génesis 27, 41 que dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, nosotros vemos que ya había una disputa entre ellos desde aún antes de nacer. Y el hecho de que Jacob le haya comprado la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas y Esaú se haya sentido engañado y después Jacob haya usurpado su lugar para recibir la bendición patriarcal, pues produjo en Esaú un resentimiento tan grande que juró matar a su hermano, ¿cierto? Podemos mirar algunos textos más que nos hacen referencia a la rivalidad entre Israel y Edom. Miremos entonces algunos textos sobre la relación de Israel y Edom. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado.
Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. En Números 20, 14 al 21 encontramos esto. En Deuteronomio 23:7 leemos: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Leemos entonces Amós 1:11, que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Con el nacimiento de Israel. Tras robar la bendición de Esaú, pues Jacob se vio en la penosa obligación de huir, porque su hermano tenía pensamientos de muerte contra él. Leemos aquí en Génesis 27, 42 al 46. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, esta súbita salida de Jacob, de su casa, de su familia, enmarca lo que ha de ser la conformación de su propia familia. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 29, de los versículos 2 al 12, donde nos muestran cómo conoció Jacob a Raquel, la que sería su esposa, ¿cierto? Por la cual trabajó no solo 7 años como inicialmente pensaba, sino hasta 14. Porque su tío, pues, le engañó, su tío Labán, y primero le concedió fue la mano de su hija Lea sin que éste lo supiera. Después, Jacob trabajó otros 7 años por la mujer que realmente le robaba el corazón, que era Raquel, ¿cierto? Dice en Génesis 29, 18 al 19, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo, ¿cierto? Entonces, el territorio al cual llega Jacob corresponde al de los arameos orientales, es decir, Harán, que hoy en día es territorio turco. Allá habitaba su tío Labán, que ya tenía 2 hijas, Raquel y Lea, ¿cierto? Con quienes terminaría casado. Y algo muy importante que podemos ver, o 2 importantes aspectos de la construcción de la familia que hizo Jacob, es que Jacob llegó solo a Harán tras el paso de los años y haber cambiado como en más de 10 veces las condiciones de su trabajo. Contaba pues a la final con 4 mujeres, 13 hijos, 12 varones y una mujer, y una gran cantidad de ganado y recursos pues para comercializar. Resulta que era muy frecuente, ¿cierto? Al parecer las mujeres de esta familia tendían a ser estériles, pues Jacob amaba a Raquel, pero Raquel era estéril, ¿cierto? Lea en cambio era fértil. De Lea, Jacob tuvo a Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón y a Dina, la única niña, ¿cierto? Pero tras la insistencia de Raquel en quedar embarazada, pues el Señor se acordó de ella y pudo dar a luz 2 hijos, que fueron José y Benjamín.
Pero antes de esto, Raquel, desesperada porque no podía tener hijos de su esposo, hizo algo muy similar a lo que hizo Sara con Abraham y le entregó a su esclava Bilha o Bilha, ¿cierto? Y ella le dio a luz 2 hijos que fueron Dan y Neftalí. Pues por su parte Lea no se podía quedar atrás, ya que entre estas 2 hermanas había una competencia por el amor de su esposo, ya que Lea sabía que Jacob, a quien amaba en verdad, era Raquel, y esta entonces le dio a su sierva Silpa, de la cual Jacob tuvo a Gad y a Aser, ¿cierto? Entonces ahí sumando nos da los 13 hijos, 12 hijos y una hija. Pero llegado el momento, cuando ya Jacob estaba establecido con su familia, habían muchas pugnas entre él y su suegro, pugnas que estaban perjudicando pues su vida familiar. Entonces vemos que Jacob decide hablar con sus esposas para salir de la familia de Labán, de su clan, ¿cierto?, con ellas y con sus hijos. Pero vemos que esto fue algo conversado, no fue una imposición a sus esposas, sino que él conversó con ellas y llegó a un acuerdo con ellas. Dice en el comentario bíblico Mundo Hispano, por el aspecto de descendencia, la familia de Jacob era fundamental para su regreso. Por ello, Jacob procura obtener el respaldo y lealtad total de sus esposas. Él usa la persuasión basada en estos argumentos. Primero, consulta en forma conjunta a Lea y a Raquel y en forma privada. Aquí se declara la unidad familiar y la separación del clan de Labán, ¿cierto? Ahora, el segundo aspecto que vemos es la relevancia de la independencia. Pues la familia de Jacob hasta el momento no había logrado funcionar adecuadamente por causa de las constantes intervenciones de Labán, su suegro. Entonces las mujeres de Jacob pues, se dieron cuenta de que a menos que se separaran de su padre, pues no iban a tener un avance en sus conflictos y estos iban a seguir, ¿cierto? Así que animaron a Jacob a salir y alejarse de su padre. Algunas veces la familia, nos dice el comentario Mundo Hispano, algunas veces la familia en la cual nacimos y crecimos es fuente de problemas, dolor y confusión para nuestra propia familia. En tales casos es prudente que nos alejemos físicamente a fin de poder construir nuestra nueva familia en una atmósfera más saludable y positiva. Entonces, tras salir huyendo de la familia de Labán, Jacob está dando un paso decisivo hacia su vida. Vemos entonces que la huida se da y Labán se da cuenta y va tras Jacob. En principio va muy rabioso, molesto por la huida de Jacob, no con buenos pensamientos hacia él, ¿cierto? Pero la intervención divina evitó que Labán le hiciera daño a Jacob y a sus hijas y a la familia de Jacob en general, ¿cierto? Entonces, al llegar, pues su actitud cambió y dice: tan pronto como la noticia llegó a Labán, él salió en seguimiento de Jacob y como no llevaba bagaje, avanzó rápidamente, mientras que Jacob, con familia chica y numerosos rebaños, tenía que marchar despacio, de modo que Labán alcanzó a los fugitivos después de 7 días de viaje, mientras estaban acampados en la cima del monte Galaad, una extensa cadena de colinas que forman la frontera este de Canaán. Como venía acompañado por gente de la suya, habría podido usar de la violencia, si no hubiera sido divinamente advertido en sueños de que no pusiera ningún obstáculo en el viaje del sobrino. Qué cambio más notable y repentino. Durante varios días había estado lleno de rabia y ahora en ardiente expectativa de que tomaría plena venganza, cuando he aquí sus manos son atadas por un poder invisible. No se atrevía a tocar a Jacob, pero hubo una guerra de palabras, ¿cierto? Entonces, gracias a la intervención de Dios, no hubieron aquí desenlaces funestos, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hablar sobre la nación de Israel como tal y su nacimiento,
Dos acciones importantes marcan el nacimiento de esta: el nombramiento de Jacob a Israel. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Lo encontramos en Génesis 32, 26 al 28. Esta escena que describe el autor tiene muchas percepciones. En el comentario bíblico siglo XXI lo consideran así: de pronto, inesperadamente, Jacob se encontró a sí mismo luchando con un hombre. Este rehusó identificarse, pero fue evidente a Jacob que el hombre era Dios. Con un simple toque puso la cadera de Jacob fuera de su articulación y cambió el nombre de Jacob por Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido, como dice el versículo 28. Todo el incidente está rodeado de misterio. No solo ocurrió por la noche, sino porque estaba Dios atacando a Jacob y sin embargo no pudo o no quiso derrotarlo. Aquí la paradoja de la condición humana se resume vívidamente. Por un lado, Dios permite, incluso Él pone a su pueblo en dificultades o situaciones imposibles, pero a su vez es el mismo Dios que nos libra de ellas. Oramos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta experiencia de Jacob en Jaboc resumió su carrera. Fue Dios quien le llevó a esta situación de crisis, confrontando a Esaú, pero era el mismo Dios quien lo haría salir victorioso. Su victoriosa lucha en Jaboc era una garantía de que su confrontación con Esaú tendría un final feliz. Entonces, esa noche Jacob tuvo dos importantes cambios: uno en lo físico, porque por el resto de su vida cogió, ¿cierto? Y otro por el emocional, porque cambió su nombre de ser el engañador o el usurpador, el malicioso y oportunista, para convertirse en el patriarca que le daría solidez e identidad al naciente pueblo de Dios. Vemos también que en este punto, ¿cierto?, nosotros encontramos que hubo una reconciliación. Entonces, el primer punto fue el nacimiento de Jacob, el nombramiento, de Jacob a Israel, y el segundo punto es la reconciliación de Jacob y Esaú. Pues dice que cuando Jacob vio a lo lejos a Esaú, que se acercaba con 400 hombres, pues repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos puso a las esclavas y a sus hijos, después puso a Lea y a sus hijos, y por último a Raquel y a sus hijos. Y luego él se adelantó y se arrodilló 7 veces antes de llegar hasta donde Esaú, en señal de respeto. Cuando Esaú vio a su hermano Jacob, salió corriendo hacia él. Los dos se abrazaron y lloraron, ¿cierto? Dice esto en Génesis capítulo 33, 1 al 4. Esta reconciliación pues marca el punto de tranquilidad para Jacob, para que se pudiera establecer en Siquem con la confianza de que no cargaba con una amenaza de muerte por parte de su hermano y que podía habitar en la tierra de sus padres. Desde allí entonces comenzaría a formarse la nación de Israel, donde cada uno de sus hijos se convertiría en el patriarca de una de las 12 tribus. Después de esta parte vemos entonces el camino hacia Egipto, pues Jacob tuvo 13 hijos con 4 mujeres. Tuvo 12 hombres y una hija, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero Jacob amaba más a los 2 hijos de Raquel, a José y a Benjamín. Esto causó que los demás hermanos de José se pusieran celosos y envidiosos y finalmente vendieran a su hermano como esclavo con los ismaelitas, ¿cierto? Lo cual hizo que José llegara como esclavo a tierra de Egipto y poco a poco fuera ascendiendo pues como administrador de Potifar, después que fue encarcelado como administrador en la cárcel y después que salió de la cárcel pues como gobernador de Egipto, ¿cierto? Entonces,
Vamos a leer qué dice Génesis 45, 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre por medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces vemos que tras los años de José en Egipto en condición de esclavo y de reo, ¿cierto? En el tiempo en que Dios tomó a Jacob y a su familia para llevarlos a Egipto, pues se da lo que sería una salida determinante para la construcción de uno de los mayores simbolismos en la historia de la salvación humana. El acto de liberación, la salida de esclavitud a la tierra prometida. La construcción de este simbolismo tomaría un tiempo de 430 años, desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta la llegada de Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Entonces los escenarios más importantes de esta era patriarcal fueron el llamado de Abraham, el nacimiento de Ismael, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Esaú y Jacob y el viaje a Egipto. La dispensación patriarcal entonces termina con la muerte del último de los patriarcas, Leví, en un entorno oscuro donde ya no se conocía a José por parte del faraón de turno. Ahora el pueblo de Israel tendría que sufrir la esclavitud, ¿cierto? La era patriarcal termina en juicio, la esclavitud de Israel en Egipto. Bueno, si tienen preguntas o cualquier cosa, por favor me comentan. Bendiciones.